el secretario general de Patria para Todos, acompañado por miembros del Secretariado Nacional, el secretario de Organización, Carlos Martínez, la compañera diputada, todos los diputados, casi diputados, José Sabrino, Cristina Tobar, Juan Carlos Guevara, Juan Carlos Valdés y Osvaldo Sado. Bueno, el día de hoy, 16 de enero, primera rueda de prensa de Patria para Todos en el año 2024. Quisiera, en todo caso, para comenzar, un saludo, un abrazo a nuestro pueblo que se ha distinguido durante todos estos años por preservar su alegría, su capacidad de resiliencia, su disposición a comenzar de buen modo un nuevo año. También quisiéramos referirnos que ayer, 15 de enero, fue el Día del Maestro y la Maestra. Factores sociales indispensables en cualquier sociedad y que han demostrado que en Venezuela han sabido cumplir con un rol fundamental en la formación de nuestros hijos y nuestros hijos. Un abrazo caluroso para todos ellos, sobre todo en situaciones como las que he tenido que enfrentar en Venezuela, que se convierten en seres muy especiales, en héroes y heroínas de esta patria. Y también como larense tengo que reconocer, además, que el domingo se celebró la procesión de la Divina Pastora, un hecho cultural y religioso espiritual de gran magnitud ya reconocido a nivel internacional. Y como larense, pues me siento sumamente orgullosa de esta procesión, de este evento. Y el próximo año podemos invitar a los que no son larenses a hacer la procesión 7 kilómetros de caminata. Interesante. Bueno, insistimos en hacer la rueda de prensa en el día de hoy porque hay un hecho fundamentalísimo, sumamente importante, como es el cumplimiento por parte del presidente Nicolás Maduro Moros con el deber que le asigna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 237, de presentar su informe anual del último periodo, en este caso 2023, el año 2023, y asomó lineamientos importantes para el año 2024 y para el próximo sexenio. Quisiéramos comentar que nosotros en esa evaluación que pedía el presidente que se le hiciera, nosotros deberíamos saber en qué marco le vamos a hacer esa evaluación, porque no es lo mismo evaluar a un jefe de Estado en tiempos normales que evaluar a un jefe de Estado, comandante en jefe, en tiempos de guerra, en tiempos de agresión. Siempre lo hemos dicho, pero es necesario repetirlo, porque algunos, como ya sabemos, aquellos que no les importa el país, no les importa el pueblo, no les importa nada que no sea su objetivo ni sus intereses políticos, pues desconocen o tratan de obviar una situación real para confundir al pueblo. Nosotros quisiéramos hacer un recuento muy sucinto, porque el informe del presidente ayer debe ser estudiado exhaustivamente por nuestro pueblo, y Patria para Todos ya tiene parte del informe del presidente, por cierto, de manera tal, luego de haberlo escuchado, de discutirlo con nuestras instancias de estructuras políticas del PPT, de manera tal que también nuestro pueblo lo estudie. Él ayer, con esa modestia de la cual que caracteriza al presidente Nicolás Maduro Moros, admitió que de las 12 metas que se había propuesto el año pasado se lograron 7. Otro no lo dice, otro lo obvia, pero con su sinceridad, la sinceridad que lo caracteriza, reconoció de las 12 metas, 3 que se habían logrado extraordinariamente bien. Y eso ya por fin
tiene una altísima calificación. También señaló correctamente, metodológicamente, que lograr el crecimiento económico de un país en el marco de la agresión no es cualquier cosa, que Venezuela haya crecido un 5%, el país que más creció en América Latina y el Caribe no es cualquier cosa. Nosotros no solamente hemos sufrido la pandemia que afectó el modelo, el tema productivo, sino que también la guerra de agresión que sigue vigente a pesar de la pequeña flexibilización que se han dado por interés norteamericano, porque les preocupe la suerte de nuestro pueblo, ha incidido de manera esencial, el 5%, porque que haya crecido en las otras economías es lo correcto, economías que no están, que no sufren la coerción, que no sufren las medidas coercitivas unilaterales, pues se debe de esperar un crecimiento contundente en América Latina. Pero no es así. Venezuela es el país que más ha crecido de toda la región. Esto no es cualquier cosa. Y eso tenemos que subrayarlo para ver cuál es el milagro. Así como se estudia en diversas instituciones en el mundo la capacidad de Chávez, por colocar un ejemplo de cómo se conectaba con la gente, comunicacionalmente con la gente, como un fenómeno de importancia que hasta ahora nadie ha podido definir claramente, también debe ser un motivo de estudio cómo Venezuela brutalmente agredida de diversas formas, tanto el económico como en relación a los ataques permanentes a la estabilidad del país, logró crecer. Y eso tiene que ver, por supuesto, a la disposición, nosotros lo decimos, a la disposición del hombre que está al frente de este proceso, comandante en jefe, de un pueblo claro que es heredero de Bolívar, de partidos políticos que entendemos de nuestra responsabilidad, no es cualquier cosa, porque sabemos que hay dos partidos que sufrieron intentos de división, para todos, parte de este proceso 2020. Pretendían dividirnos, pretendían llevarnos a la derecha y no lo lograron. Y también el proceso que ahora vive el Partido Comunista, que se colocó, retomó el camino que siempre ha tenido que tener, al lado del pueblo venezolano y en el marco del proceso revolucionario. Estos son tres elementos importantes: el liderazgo del presidente, el liderazgo del pueblo venezolano, particularmente los trabajadores, de los productores agrícolas, e inclusive un sector empresarial que decidió sumar a este hecho, mantener a Venezuela, mantener la economía del país. Entonces, nosotros debemos señalar que es importante recordar algunos de esos hitos que el presidente hablaba ayer, el 5% de crecimiento económico, un hecho que no es cualquier cosa que lo tenemos que tomar. Primero, la incorporación del criterio de la indexación, importante, porque es un debate muy importante que se ha dado y se sigue dando en el país. Se ha indexado un sector de la economía importante que ha coadyuvado a mantener el crecimiento económico, pero cómo lograr también que ese crecimiento económico también permee positivamente al pueblo trabajador. Y ya el concepto de la indexación sobre dos ítems nos parece importante. El presidente lo mencionó ayer varias veces, el concepto de la indexación, es decir, hay un estudio permanente. Al principio no fue bien entendido, pero hay un avance en ese sentido sobre dos elementos que forman parte del tema, en este caso, sobre el ingreso del pueblo trabajador. Y ayer, como todos sabemos, se aumentó el 60% del bono de guerra y a $60 el incremento del bono de guerra, o llega a $60,
y llega a $40 el del bono alimentario, de la ley o la cesta ticket. Eso forma parte del ingreso. Entonces, nosotros es un debate que tiene lo que de ingreso, incremento de la capacidad adquisitiva, que tiene otra dinámica, y cuando llegue el momento de que eso se convierte en salario, es decir, que se considere para todo lo que tiene que ver con las vacaciones, para las prestaciones, lo relativo a fin de año, lo que corresponde. Y el presidente lo dejó entrever, que no solamente va a comenzar ahorita, sino que este año de continuar, como viene continuando, mejorando la economía del país, un esfuerzo colectivo, tanto del sector, repito, los productores, pequeños y medianos productores, el sector empresarial, sobre todo para nosotros muy importante los trabajadores de la empresa, la CBG y del PDVSA, que han marcado han hecho un énfasis importante. También, por supuesto, toda esta situación ha permitido reducir el desabastecimiento que había venido sufriendo Venezuela en los últimos años en un 96%. Eso no es cualquier cosa. Nosotros hemos estado en guerra, seguimos estando en guerra, y nos tenemos que entender como una victoria colectiva. Tenemos que sentirnos satisfechos por estos logros. Se logró reducir la inflación en 33 puntos. Creo que estos hechos y muchos más, porque fue bastante extenso el informe del presidente, 5 horas, es necesario continuar estudiándolo, pero allí hay elementos que nos permiten suponer que efectivamente la economía venezolana va a continuar creciendo, y a nosotros nos importa muchísimo además las 7 líneas, las 7 metas o las 7 transformaciones previstas para este año y el próximo sexenio. Lo que eso significa. Vamos a repasarlo simplemente porque de alguna manera prioriza lo que es la situación que vive el país. Una de ellas, la primera meta que el presidente señalaba, era en relación a la transformación económica. Hay una transformación económica productiva en Venezuela. Es uno de las conclusiones que Patria para Todos hizo en su reunión del 4 de enero, y que nosotros, en base a esa conclusión del partido, que coincide con la del presidente, vamos a tomar, ya vamos a comenzar en la próxima reunión del partido a estudiar la ley del presupuesto para este año. Cómo lograr mejorar la implementación de cada una de las partidas. Y eso es parte de lo que son las propuestas del partido. La segunda transformación, él hablaba de las 7T. La segunda transformación es en relación a la independencia plena, actualizar la doctrina bolivariana en todas sus dimensiones, la científica, la cultural, la educativa, la tecnológica. Para nosotros le agregaríamos la economía agrícola. O sea, la soberanía se expresa de diversas formas, pero un pueblo con una capacidad y experiencia en alimentar a su pueblo en cualquier circunstancia es la clave esencial de la soberanía. La tercera transformación, de la cual hablaba el presidente, es la convivencia ciudadana, la garantía de justicia, goce de los derechos humanos, la paz social y territorial, la defensa del territorio Esequiba, nuestra Guayana Esequiba. Ahí condensa el presidente de diversos ítems que tiene que ver con la paz. Nosotros, como ustedes saben, hemos hablado siempre de la paz como un hecho social fundamentalísimo. Sin paz no hay posibilidad de tener esperanza, no hay posibilidad de tener ni siquiera la posibilidad de tener diferencias, porque ya sabemos lo que se vive en las otras regiones del mundo, lo que pasa en Europa, que está sucediendo terriblemente en el Medio Oriente, que ya no es solamente el pueblo palestino que sufre del ataque misericordia de Israel, sino también
todo el Medio Oriente o el Oriente Medio está afectado como nunca sobre esa terrible situación. Por ello nosotros celebramos que el presidente haya incorporado el tema de la paz y la convivencia ciudadana como un hecho principalísimo, la tercera T. Y la cuarta transformación es la social, la renovación del modelo de protección humanista y para mejorar el bienestar de nuestro pueblo, porque cuando Bolívar hablaba, recordamos, lo tenemos como hecho objetivo. Bolívar hablaba como el objetivo estratégico de la revolución y la independencia era el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, es parte de esta CTP, la cuarta, garantizar la protección humanista del pueblo, su estado de bienestar, y para ello continuar optimizando el desarrollo de las misiones y las grandes misiones. La quinta P es la política para consolidar el modelo, un modelo de participación protagónica como es el que ha venido desarrollando Venezuela desde hace 24 años. Y no es cualquier cosa, y por eso la importancia de ir a las regiones, ir al territorio, explicarle a la gente lo que significa el modelo participativo y democrático, la democracia directa, con ética, porque vemos el ejemplo de Argentina. Cómo los jóvenes, porque fueron los jóvenes los que hicieron posible que esta cosa llamada Milei, el fascismo, porque el fascismo per se ya es un hecho sumamente preocupante, pero vinculado al sionismo israelita sumamente grave. Es decir, el presidente, y lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, lo consideró un error histórico. Y ese concepto es muy fuerte, porque Argentina, luego de la dictadura en el siglo XX, fueron muchos jóvenes los que murieron para lograr, los trabajadores que murieron para lograr esas conquistas que se han venido consolidando en Argentina, del peronismo y de la izquierda, y luego de Kirchner para acá, los dos presidentes. Y eso lo desmonta en un solo decreto ejecutivo. Y veremos lo que va a suceder en Argentina. Privatizar, desmontar todo el parque social, todo el patrimonio social que han logrado y privatizar Argentina. Inclusive pareciera que va a entregar no solamente las Malvinas, sino la participación de Argentina en el Polo Sur. Las conquistas que ha logrado, sumamente grave, es un modelo que quieren implementar en cualquier lugar del mundo. Ya han querido implementar en Venezuela. Entonces, es un hecho que está allí como una referencia que nosotros debemos cuidar, particularmente en tiempos de elección presidencial. Por eso incorpora la quinta transformación en la transformación política. Hacer una democracia para los niveles de participación ético deben ser esencialmente conscientes de que toda decisión deben ser adoptadas con los niveles de conciencia que requiere el modelo político venezolano. La sexta es la transformación ecológica. Es parte, esta es una composición bien interesante sobre el Plan de la Patria, los 5 puntos estratégicos del Plan de la Patria aprobado por el presidente Chávez y que se le ha dado continuidad tomando en cuenta la coyuntura nacional e internacional que ha vivido Venezuela en tiempo del presidente Nicolás Maduro, o mejor dicho, después del fallecimiento y el asesinato del presidente Nicolás Chávez, el planteamiento que tenía el imperialismo norteamericano es que sin Chávez Venezuela iba a volver a ser una colonia norteamericana, cosa que evidentemente no pudieron lograr y no han podido lograr ni lo lograrán. Por eso es importante la transformación ecológica, los tiempos que vive, la afectación que vive el planeta, y uno de los objetivos es no solamente salvaguardar la Amazonía como uno de los elementos que establece el presidente
Nicolás Maduro, sino que nosotros hemos planteado acá en esta rueda de prensa, en los planes del PPT, debe ser incorporado en el modelo productivo venezolano la variable climática, la crisis climática. Debe construirse simultáneamente, porque de lo contrario no vamos a lograr el propósito que nos se plantea en la sexta transformación. Y la séptima T es en relación a la geopolítica y hace correctamente referencia a que Venezuela ha continuado siendo un referente en el mundo de soberanía, de revolución, de no arrodillarse ante la agresión, y se inserta en ese nuevo orden que comienza a hacerse presente en el marco de los BRICS, que fue una hechura de Bolívar retomada por Chávez. Por eso la importancia de que se pueda fortalecer, la necesidad de fortalecer la CELAC y UNASUR. Pero los BRICS le da un componente esencialísimo. Ayer el presidente hablaba que en la primera reunión de los BRICS se espera que Venezuela entre con fuerza como miembro, no solo como socio, sino como miembro pleno de los BRICS. Y por supuesto nosotros saludamos eso porque tiene que ver con la procura de la independencia económica de Venezuela en relación a la moneda, en relación al comercio, una manera de neutralizar las medidas coercitivas unilaterales de las cuales nosotros seguimos sufriendo con un gran impacto, a pesar del esfuerzo enorme que hemos venido señalando en relación al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Además de esos 7 nosotros queremos saludar también algunas decisiones adoptadas por el presidente Nicolás Maduro Moro, como la creación, la gran misión Igualdad y Justicia Social, para proteger de una manera mucho más contundente a la familia venezolana, a los adultos mayores. Ya habíamos hablado del plan que se ha desarrollado para el estado de Nuestra Guayana Efectiva, la zona operativa y 3 áreas de desarrollo integral. Además, quisiéramos sobre esto señalar también que nos parece muy pertinente el nombramiento de Alex Saab como presidente del Centro de Inversión Productiva. Allí sustituye a Félix Plasencia, y creo que también nosotros creemos que es un reconocimiento al esfuerzo de Alex Saab, cuando en un momento, como todos saben, todo el país lo sabe, en uno de los momentos más duros que vivió Venezuela, fue capaz de poner no solamente su capital, uno piensa solo por su capital, en riesgo, sino su vida. En un momento de alta tensión, donde los barrios de los liderazgos en Venezuela tienen precio, y todavía tienen precio, y también la estabilidad del pueblo venezolano tiene un precio, y eso lo tenemos que saber. Creo que es muy importante, nosotros reconocemos esa decisión, nos parece importante porque Alex Saab conoce exactamente, como empresario, conoce esa estructura financiera de inversión que existe en el mundo, y por supuesto no tenemos dudas que va a ser una decisión que va a abrirle las puertas a Venezuela de una manera mucho más contundente. También saludamos la creación de la misión para la juventud, de la cual va a dirigir Génesis Garbez, la diputada Génesis Garbez, que tendrá el permiso correspondiente por la Asamblea Nacional. Hay un tema que el presidente abordó y que me parece sumamente importante, el papel que va a jugar la Asamblea. Le entregó al presidente de la Asamblea Nacional, a Jorge Rodríguez, los expedientes de 4 atentados contra la estabilidad del país, contra la paz de la República, contra el pueblo venezolano. No sabemos de quiénes se trata, pero sin embargo, PPT acompañará, como siempre lo ha hecho, pondrá todo su esfuerzo, su aporte, para ayudar a
la investigación que, de ser necesario, pudiera hacer la Asamblea. Él habló, como todos saben, ayer de 4 intentos del año pasado, 2023, que fueron neutralizados, 4 intentos de desestabilizar al país. En diferentes tiempos vinculados también al proceso de negociación. Eso tiene que ver los grandes esfuerzos que hace el gobierno nacional, que ha hecho la Asamblea Nacional, que ha hecho el presidente Jorge Rodríguez. Es importante que se tenga en consideración, porque este es un año decisivo para continuar con el proyecto de Bolívar y Chávez. Nosotros no podemos desestimar. ¿Qué propone el PPT en este marco? Entre las cosas que siempre el PPT ha planteado, que es fundamental, nosotros consideramos que si se pudiera ejercer una de las competencias de las dos que tienen los legisladores en el ámbito nacional, regional y municipal, estamos hablando de los diputados, estamos hablando de los legisladores en el ámbito regional, estamos hablando de los concejales, es hacer seguimiento y control de la gestión pública, es decir, cómo se cumple con los presupuestos, cómo se cumple con las partidas, hasta qué ámbito en el ejercicio de la gobernanza se cumplen debidamente. Porque nosotros consideramos que inclusive es de tal magnitud el esfuerzo que ha hecho nuestro pueblo, el pueblo trabajador, que pudiera ser pequeño, el 5% evaluado por el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de la operación efectuada, implementada el año pasado contra la corrupción, pensamos, tenemos el pálpito, tenemos la convicción que solo con una constituyente de los trabajadores al interno de cada empresa del Estado, de las estratégicas, las que inciden de manera importante en el crecimiento de nuestro país, como es PDVSA, como es las 29 empresas de la CBG, pudieran inclusive suponer que pudiéramos tener un índice de crecimiento económico mayor, y que eso va a permitir hablar de los salarios, que la indexación no sea solo para esas categorías planteadas correctamente por el presidente, sino atrevernos a dar un paso mayor. Y creo que es parte de lo que el presidente se planteaba ayer. Y bueno, nosotros pensamos que esa posibilidad está, en primer lugar, es un deber de todos los legisladores, un deber, hacer control de gestión. Pero como partido, nosotros consideramos que es esencial, de manera tal que este año del sexenio, el último sexenio del periodo 2019-2025, se logren todas las metas previstas y se logren las 7 T que el presidente propone para este año, pero también propone para los años a futuro. Y por último, quisiéramos señalar que el PPT continúa preparándose. Vamos a hacer la segunda reunión del partido, esperemos que pudiéramos hacer este fin de semana, para evaluar la capacidad de nuestro partido para aportar un número importante de votos para la elección del presidente de la República, que como todos saben cuál es nuestro candidato del año pasado, octubre del año pasado, es el presidente Nicolás Maduro, una decisión tomada en la Asamblea Nacional. Esperemos que la acepte humildemente nuestra propuesta, y haciendo una valoración del presupuesto de este año, así como de lo relativo a los créditos, que son parte de todas estas medidas que corresponden para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. El PPT continúa trabajando de la mano del proceso revolucionario, y entre las cosas que nosotros recogemos todo el informe del presidente, que vamos a seguir estudiándolo de manera más profunda con nuestros compañeros, la estructura de los movimientos, hacer posible con otros elementos cómo luchar contra el bloqueo con más eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de capacidad de incrementar la producción y
con un elemento riguroso, la ética. La ética es esencial. Bueno, por eso que decimos, ¿hay patria para todos? No hay patria para nadie. ¿Si hay alguna pregunta? Sí. El presidente hablaba ayer en su locución de independencia total. Esto lo voy a unir con la indexación. PPT ha planteado desde 2017 el tema de la indexación, primero de salario, en años subsiguientes de la economía, y ahora se trata con el planteamiento de las líneas de transformación que presentó el presidente ayer de enrumbar el país al saneamiento del ciclo económico total del país, tratando de proteger a los más vulnerables, en este caso al adulto mayor y a quienes ganan menos salario. Desde esta perspectiva y bajo los planteamientos que PPT siempre ha hecho llegar, ¿cuáles creen deben ser las medidas más cercanas para que la propuesta del presidente sea efectiva? Bueno, creo que por un lado, como hemos dicho, la constituyente es una necesidad, la constituyente es los trabajadores, porque lo hemos explicado en diversas ocasiones de nuestra perspectiva. Ellos pueden dar una valoración mucho más consciente sobre las necesidades que tiene cada empresa estratégica del Estado. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de las empresas que son pilares de la economía venezolana. Las 29 de la CBG, de la Corporación Venezolana de Guayana, y PDVSA. Pero además, lograr que podamos tener un mecanismo de control de gestión desde los distintos entes legislativos que tiene el país. Creo que es sumamente importante y que lo tenemos que hacer de una manera normal, como es ir a la asamblea y cumplir con nuestras sesiones de trabajo, cumplir con las comisiones. Y particularmente el otro elemento es llevar este mensaje al pueblo trabajador, al pueblo comunero, al pueblo productivo. Nosotros tenemos dos leyes, además de la constituyente, el tema de cómo territorializar de una manera mucho más extensa el tema productivo. Eso es esencial. Independizar tiene que ver, como lo decíamos, fundamentalmente, primero la alimentación, que seamos capaces de producir permanentemente nuestra alimentación, pero saber exactamente dónde se produce qué, en qué tiempo, qué se requiere, qué se necesita. Y hay unas leyes importantes que se han hecho en Revolución, pero en nuestra opinión falta territorializar la planificación del hecho productivo. Además, convertirlo en una escuela, que los niños en cada estado, en cada territorio, en cada municipio, se vinculen al hecho productivo, porque el mundo está cambiando, ya no es parte de un hecho bolivariano, de la visión, sino que el mundo está cambiando. Y no está cambiando por parte de un sector que tratan de caotizar el mundo completamente. Y nosotros tenemos que garantizar que esta generación, la futura y las que futuras, garanticen, sepan cómo abastecerse, y abastecerse de una manera sana, de una manera desde la capacidad creativa, productiva y del trabajo, desde la perspectiva científica y tecnológica. Y hay muchísimo conocimiento en manos de los trabajadores, hombres y mujeres, en manos de los productores. Y Venezuela tiene una capacidad enorme de recursos y eso todavía no hemos logrado tenerlo en nuestras manos. Creo que parte de un objetivo fundamental, como tú lo señalas, del proceso revolucionario es lograr esa independencia y esa soberanía. No hablamos de independencia más de tema político, pero la soberanía real es cuando tú no dependes o tus niveles de dependencia son mínimos, porque siempre va a haber dependencia. Es mentira que vamos a lograr una dependencia absoluta, pero garantizar lo esencial, lo que es la alimentación, la salud, la educación, la movilización, eso es esencial. Y bueno, creo que parte de esto es una de las preocupaciones que
el partido ha promovido siempre, hablamos en un primer momento del modelo ético productivo, siempre. Fuimos los primeros a identificar el ataque a la guerra a la moneda. Y luego a partir de toda esa, de la guerra contra Venezuela, de llevarse los productos a Colombia, de toda esa guerra brutal, nosotros propusimos un modelo ético, soberano, seguro y productivo. Eso sigue teniendo vigencia. Nosotros, en las 7P que se plantea el presidente, nosotros hablamos de las 5S. De las 5S, que es el tema de la salud, del salario, el tema de los servicios públicos, de la seguridad ciudadana y la seguridad ambiental. Tiene que ver con un plan si se quiere, pero de verdad que de alguna manera recoge de la perspectiva interna los nichos donde Venezuela debe poner todo su empeño, el Estado venezolano, sin perder de vista que todo está orientado a la nueva sociedad y al nuevo Estado. Nunca podremos tomar una decisión sin tener como objetivo estratégico el nuevo Estado, la nueva sociedad desde la perspectiva que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Otra pregunta? No hay más preguntas. Preguntas. Bueno, muchísimas gracias por venir.